Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Que sea pues el Señor derramando de su gracia y su misericordia sobre cada uno de ustedes. Formo parte del Ministerio Internacional Iluminando Vidas aquí en Miami, Florida, con nuestros pastores Edwin y Erika Guillén, en el cual les envío también un poderoso saludo, ya que son personas valientes, perseverantes en la fe, el cual pues nos han enseñado y nos siguen enseñando a correr este camino con paciencia, ¿verdad? Nos han enseñado a cómo seguir adelante creciendo en la obra del Señor. Así que en esta maravillosa tarde, noche, yo tengo un mensaje de parte del Señor, una palabra que bendecirá sus vidas, una palabra que pues transforma la vida del hombre. Y esta lectura está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta lectura bíblica habla acerca de un nuevo renacer, acerca de aquellas personas pues que para la gloria de Dios han venido al perdón de pecados, han venido al camino del Señor, el cual pues el Señor promete de que pues hay una vida eterna, ¿verdad? Esta lectura en el cual yo concluí con un tema titulado La fe que no avergüenza. La fe que no avergüenza. Un nuevo renacer, o sea, un nuevo nacimiento, se da pues al momento en el cual la persona se arrepiente de aquella mala manera de vivir delante de Dios, no de los hombres, delante de Dios, el cual pues viene al arrepentimiento de pecados, viene pues a humillarse delante de Dios para ser perdonado y entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la Biblia que por medio de su resurrección, ¿verdad? Pues tenemos un nuevo nacimiento, hemos vuelto a renacer, por lo cual
tenemos una esperanza. Usted me puede decir, ¿esperanza de qué? Esperanza para nuestras almas, para que en el día postrero, para que cuando el Señor venga por su pueblo, pues nosotros seamos resucitados de entre los muertos, como dice la palabra del Señor, el cual Dios promete en su palabra una herencia, el cual es la vida eterna, mediante pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme decirle que estamos viviendo momentos difíciles. Las señales en estos tiempos pues se están eh, dando a entender que la venida del Señor está cerca, dando a entender de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, por lo cual pues Dios está llamando al hombre, al ser humano, a que se arrepienta de su mala manera de vivir. ¿Para qué? Para que tengamos una comunión con Dios, para que tengamos esa comunión con el Creador de los cielos y la tierra. Pero déjeme decirle que esto no significa que no vendrán pruebas y aflicciones. No significa de que cuando usted viene al arrepentimiento, cuando usted entrega su vida a Cristo, no crea que no va a pasar tempestades, no crea que no van a pasar aflicciones, problemas en su vida. Déjeme decirle que los problemas van a venir, pero la Biblia habla de que el cristiano debe de ser probado en medio de la aflicción, en medio del problema, pero también dice que es por medio de nuestra fe, el cual nosotros vamos a salir vencedores en medio de la dificultad, en medio del problema. Es por medio de la fe, el cual nosotros alcanzaremos esa victoria, como dice la palabra del Señor, el cual pues es Cristo el que nos da la victoria en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Déjeme decirle que con Cristo saldremos adelante. ¿Por qué? Porque su mano, su brazo poderoso, dice la palabra del Señor, que no se ha acortado para salvar a aquel a quien clama de corazón. Centroamérica ahora mismo está viviendo unos tiempos difíciles por estos huracanes. Pero déjeme decirle a aquella persona que me está escuchando en este momento, en esta hora, déjeme decirle que hay esperanza, que cuando usted pone esa esperanza en Cristo, cuando usted pone su fundamento en el Señor, déjeme decirle que usted no será avergonzado. Usted saldrá victorioso en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Cristo le dará la victoria. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Dice la palabra del Señor que somos pueblo escogido, real sacerdocio. Dice la palabra que somos nación santa para Dios, que somos la niña de sus ojos, el cual, créame que cuando clamamos a Dios, cuando venimos al arrepentimiento, hay un Dios que tiene misericordia del hombre. Hay un Dios que tiene bondad para el ser humano. Dios no quiere que el hombre se pierda. Déjeme decirle, los juicios están llegando a esta tierra, pero lastimosamente aquel que vive en pecado, aquel que vive una vida de obstrucción, diría yo, aquel que lleva una vida mala delante de Dios, quiero decirte que debes de dar ese paso para que Dios te salve, para que Dios salve tu alma y no puedas ir a una condenación eterna, porque dice la palabra del Señor que al que no cree, dice que ya ha sido condenado. Pero Dios, dice la Biblia, que no es que Dios retarda sus promesas, sino que Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios tiene misericordia del hombre y quiere que el hombre venga al arrepentimiento de pecados. Hay muchas familias sufriendo en estos momentos, hay muchas familias que perdieron todo, que perdieron sus casas, sus pertenencias, pero déjeme decirle que
el diablo, el enemigo, no puede quitar su fe. El diablo no puede arrebatar la fe que usted tenga en Jesucristo. Y déjeme decirle que dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios va a levantar bandera por aquellos que claman de corazón, por aquellos que han entregado su vida a Jesucristo y han dejado aquella mala manera de vivir, aquellos que han dejado el alcoholismo, la drogadicción, aquellos que han dejado la pornografía, aquellos que han dejado, déjeme decirle, de robar, aquellas personas que escucharon la palabra del Señor y se arrepintieron, aquellos son los que obtendrán las promesas de parte de Dios. Por eso la Biblia habla de ser probado. Las pruebas, según la palabra, son momentáneas. Dice la palabra del Señor que si es necesario, dice que nuestra fe debe de ser probada, así como el oro se prueba con el fuego, ¿verdad? Aunque el oro es perecedero, pero nuestra fe no va a perecer. ¿Por qué? Porque las cosas materiales en esta tierra hoy están, mañana no están, pero las cosas que vienen de parte de Dios son eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de darle alabanza a Dios en medio del problema, no reclamarle a Dios por qué, porque esta situación, al contrario, que nuestro Dios nos halle alabando su nombre, nos halle pues glorificando su bendito nombre. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado y control de cada uno de nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, de que en medio de estas pruebas, en medio de estas luchas, pues no pongamos la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre miente, el hombre falla, el hombre peca. El hombre, déjeme decirle que comete errores, pero el Cristo de la gloria, ese nunca ha cometido un error ni nunca lo cometerá. Hoy en día las personas andan tras los hombres, tras los políticos, tras quién va a ser el presidente. Hay personas que tienen hasta conflictos con otro porque aquel votó por un personaje, el otro votó por el otro. Y déjeme decirle que el que pone y quita reyes sobre la tierra es Dios, y Dios nunca se ha equivocado ni nunca se va a equivocar. Que nuestra esperanza esté en el Salvador del mundo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Mire que el nuevo arrepentimiento, cuando el hombre se arrepiente, trae un nacimiento nuevo de espíritu, trae un nuevo nacimiento en el espíritu para el hombre. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, el versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice la palabra del Señor. Dice que Él va a esparcir sobre la humanidad agua limpia. ¿Para qué? Para limpiarnos de la contaminación del mundo, para limpiar toda inmundicia, todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre debe de ser limpiado por la sangre de Jesús, porque si el hombre no es limpiado con la sangre de Jesús, no hay comunión entre Dios y el hombre. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera en aquella cruz del Calvario y poder darnos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Dice que el Señor pondrá sobre nosotros un nuevo espíritu. ¿Cuál es ese nuevo espíritu? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en los creyentes, que mora en aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. Dice que pondrá un corazón de carne y no de piedra.
¿Qué persona tiene un corazón de piedra? Es aquella que cierra sus ojos a la palabra, sus oídos, perdón, a la palabra de Dios. Es aquella persona que escucha la palabra del Señor y prefiere mejor irse, prefiere mejor cerrar su corazón. ¿Para qué? Para que Dios no haga el trabajo necesario para restaurar su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que por la misericordia de Dios hemos vuelto a la vida, hemos vuelto a nacer. Es lo que estaba hablando la carta de Pedro, que hemos venido a un nuevo nacimiento, un nuevo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es Jesús. Jesús, dice la palabra del Señor, que es el que nos limpia de todo pecado por medio de su sangre. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna, para bendecirnos tanto en esta tierra como allá en nuestra vida, en el cual estaremos por la eternidad con Cristo allá en el cielo. Esa es lo que dice la palabra del Señor, nuestra patria celestial, en el cual moraremos con Cristo por la eternidad. Bendito sea Dios. Por eso no pierdas la esperanza en medio del problema. No veas lo que está pasando en el mundo. Al contrario, ve la palabra de Dios, el cual la palabra de Dios es la que va a fortalecer tu vida. La palabra de Dios es la que va a cambiar la secuencia de tu vida. Bendito sea Dios. Pero Dios promete al hombre arrepentido una herencia perdurable, una herencia que no tiene fin, una herencia que es por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, mire bien, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso nuestra mirada no debe de estar en esta tierra, no debe de estar en las cosas que hagamos en esta tierra. Nuestra mirada debe de estar en Jesucristo, el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que estas cosas que hay en esta tierra son temporales. Hay personas que en estos momentos han perdido todo lo que tenían, todo lo que habían hecho a lo largo de sus vidas. Han quedado, literalmente en la calle. Por eso dice la palabra del Señor que estas cosas son temporales. Bendito sea Dios. Pero las que no se ven, dice la Biblia, son eternas. Bendito sea Dios. Y el cual pues es esa vida eterna que Dios promete en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual esa es la promesa de parte de Dios, una herencia que no está en esta tierra, sino está en nuestra patria celestial en el cielo, para vivir con Cristo por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos bendice de esta manera, es Dios el que tiene misericordia de nosotros. Por eso Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento y le entregues tu vida a Jesucristo el Señor. Pero que no te desanime lo que está ocurriendo en este tiempo. Hay cristianos, déjeme decirle, hay hermanos en la fe que pues al ver lo que está pasando hoy en día se han desanimado. Primero la pandemia, hoy los huracanes, bendito sea Dios. Hay personas que esta pandemia pues los desanimó. Y déjeme decirle que el Señor es misericordioso. No te desanimes en medio de la prueba. Mire que la palabra del Señor habla que el pueblo de Israel, cuando venía camino a la tierra prometida, dice la Biblia que se desanimó. Se desanimó, ¿por qué? Porque vio aquel desierto que no había nada. Vio en aquel desierto que lo que había era sol, que lo que había era sequedad. Pero lo que no sabía Israel era el que venía con ellos era el Cristo de la gloria, era el Dios de lo imposible. Dice en Números 21:4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire cómo Israel murmuraba delante de Dios y de Moisés, dice la palabra del Señor, porque dice que estaban fastidiados de aquel pan liviano, de aquel maná que Dios había hecho venir para que el pueblo de Israel no sufriera hambre. Dijo el apóstol Pablo que nos basta con tener abrigo y sustento. Con eso nosotros tenemos que ser felices. No estoy diciendo de que usted no debe de anhelar cosas, tener sueños. No, al contrario, eso es excelente. Pero cuando usted tiene lo necesario de parte de Dios, el cual es su alimento, el cual es su ropita, bendito sea Dios. Déjeme decirle que usted es dichoso, usted es bendito, usted es bendecido. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia dice que tiene cuidado y control de nosotros. Israel murmuró por el camino que lo llevaba el Señor. A veces creemos de que cuando Dios nos saca del mundo, de nuestra mala manera de vivir, y se nos vienen los problemas, creemos que estando en el mundo iba a ser mejor, y es una mentira del enemigo, es una mentira del diablo que quiere venir a desanimar al pueblo de Dios para que no siga luchando, para que no persevere en esa fe el cual está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que las pruebas son momentáneas. Dice la palabra del Señor que nuestra fe debe de ser probada, así como es probado el oro, bendito sea Dios. Y es nuestra fe la que nos dará la victoria en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre. Dios ama a sus hijos, bendito sea Dios. Pero nosotros no podemos desanimarnos en este caminar. Yo sé que no es fácil, hay luchas, hay problemas, pero déjeme decirle de que hay un Dios que tiene cuidado y control de cada una de nuestras situaciones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No te desanimes por las señales, por los tiempos que estamos viviendo. Al contrario, dice la palabra del Señor que debemos de estar erguidos, debemos de estar con nuestras manos levantadas, con nuestra cabeza puesta hacia el cielo. Dice Lucas 21:25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, óigalo bien, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veamos que estos tiempos están difíciles, que el cielo está dando sus señales a la humanidad, terremotos, hambrunas, pestes, maremotos, tornados, inundaciones, huracanes. Déjeme decirle que el tiempo del Señor está cerca, que la venida de nuestro Señor está cerca. Dice la palabra del Señor que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice que debemos de permanecer erguidos, o sea, permanecer firmes, ¿verdad? Y con nuestra cabeza a lo alto. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. ¿Por qué? Porque viene Cristo por su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando venga Cristo y no haya fe en esta tierra? ¿Qué pasa cuando venga Cristo y tú todavía no estés preparado? ¿Qué pasa si la muerte te alcanza y tú todavía no te has puesto a cuentas con Dios? Venid y pongámonos a cuenta, dice el Señor, para que vuestros pecados sean limpiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tú no estás preparado y la muerte te alcance?
Dice la palabra del Señor que aquella persona que muere sin Cristo va a una condenación eterna, va a un lugar de tormento eterno, dice la palabra del Señor. Pero hoy en día, lastimosamente, el hombre, la humanidad, a veces agarra chiste estas cosas, a veces agarra a gracia todas estas cosas, ¿verdad? En vez de venir al arrepentimiento de pecados, las personas, dice la palabra del Señor, siguen en casamientos, ¿verdad? Siguen casándose, siguen viviendo una vida de pecado, viven todavía, ¿verdad? Celebrando en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en la pornografía, en vez de rendir sus vidas a Cristo, en vez de entregar su vida al Señor para que cuando venga el Señor, pues nos halle, ¿verdad? En comunión con el Padre, alabado sea el nombre del Señor. Por eso sigamos alimentando nuestra fe en estos tiempos difíciles, aún en medio de la prueba, aún, ¿verdad?, en medio del problema, para cuando venga nuestro Rey, nuestro gran Rey, ¿verdad?, nos halle perseverando y obedeciendo a su palabra. Yo le hago un llamamiento al pueblo de Dios, aquellos que se han apartado del camino de Dios, aquellos que han dejado de congregarse, aquellos que han dejado de leer la palabra, aquellos que han dejado de orar, aquellos que lastimosamente ya no quieren saber de Dios. Déjeme decirle que yo los animo en el nombre del Señor, que Dios es misericordioso, que durante estemos en esta tierra y tengamos vida, hay esperanza. Acuérdate que el tema que yo le di a esta predicación se llama la fe que no avergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo no te va a avergonzar. Cristo, dice la palabra del Señor, que los que vienen a Él, Él no los desecha. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es necesario de que demos ese paso de fe. Es necesario, ¿verdad?, de que no nos desanimemos en medio de estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el libro de Lucas, capítulo 12 y el versículo 37. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Qué bueno es que cuando Cristo venga, porque la venida del Señor es inminente, ¿verdad?, nos halle obedeciendo a la palabra, nos halle, alabado sea el nombre del Señor, haciendo lo que Él encomendó a la iglesia, ir y predicar este evangelio a todas las naciones de la tierra, dice la palabra del Señor, hacer discípulos en mi nombre y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra, ¿verdad? O sea que la iglesia debe de permanecer predicando, la iglesia debe de permanecer en oración. Cristo no llamó a mediocres, déjeme decirle, Cristo llamó a gente valiente, Cristo llamó a gente que debe de pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Obedecer la palabra del Señor. A veces no queremos ir a la congregación, pero déjeme decirle que es un paso de fe. Cuando uno va y se congrega en el lugar donde Dios te ha establecido, tú serás bendito, porque hoy en día hay gente que camina brincando de iglesia en iglesia. Perdón por lo que digo, pero es la verdad. Hay gente que no tiene una congregación que pueda decir, wow, yo me he mantenido en esta congregación desde que me convertí. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que camina como canguro, ¿verdad? Viendo las deficiencias de los ministros. Y déjeme decirle que si usted pone la mirada en un ministro, si usted pone la mirada en mí como hombre, hablando la palabra del Señor, usted se va a desanimar. ¿Por qué? Porque va a ver en mí errores, va a ver en el ministro de Dios errores, porque somos humanos. Su mirada debe de permanecer en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted manténgase fiel en la congregación donde Dios lo está levantando, donde Dios lo está fortaleciendo, donde Dios lo está preparando para que usted lleve este evangelio, alabado sea Dios,
a todo el mundo, como dice su palabra. Hoy en día tenemos este medio, el cual son las redes sociales. ¿Para qué? Para hablar de la misericordia de Dios. Dice: bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, ¿verdad? Hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos creyendo a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados aquellos siervos cuando su Señor, ¿verdad?, los encuentre haciendo su bendita voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. La fe en Cristo nos asegura la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tu fe nunca será avergonzada. Cristo nunca te va a avergonzar. Ten fe, ten ánimo. El mal tiempo en algún momento culminará. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días por nuestro paso en esta tierra. El pueblo de Dios debe de permanecer erguido, firme, mirando y atendiendo la voz de nuestro Dios, en el cual nuestro futuro está seguro en Cristo. Tu futuro no está en tu trabajo, tu futuro no está en tu carrera universitaria, tu futuro no está en tu compañía, tu futuro está en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios, porque dice la Biblia que Él es el que tiene el poder para darle la vida a todas las cosas. Bendito sea Dios. A Cristo nadie lo derrotó, porque Él tiene el poder para sacarte de cualquier situación contraria a tu vida. Créele y verás su gloria palpada en tu vida. Dios nunca te avergonzará. Dios tiene cuidado y control de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pueblo de Dios, Cristo le ama, y tú, si acaso no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento, porque mañana nadie sabe. El mañana es incierto, hoy es el día, ¿verdad? Haz esa oración de fe y dile: Padre, te pido perdón por mis pecados, perdona todas mis transgresiones, ten misericordia de mí, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Bendito sea Dios. Ten fe y Dios nunca te va a avergonzar. Acuérdate de que Cristo te ama. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque delante de ti solo soy